esa oportunidad. Hoy día vamos a continuar con la cuarta lección de este diplomado. Ya estamos desarrollando la segunda unidad. Recuérdese, ahí en propósitos y objetivos. Eh, Comenzamos hablando y entendiendo el gran plan de Dios. Después estuvimos en la segunda lección hablando acerca de la misión de Dios. Y en la tercera lección comenzamos ya a desarrollar propósitos y objetivos mirando el comienzo del proceso de evangelismo. ¿Se recuerda de eso, cierto? Me gustaría, a ver si pregunto en este momento, antes como un filtro de retroalimentación, eh, nómbreme, ¿cuál fue la primera etapa del proceso de evangelismo? ¿Se Captar recuerda? la atención. Captar la atención. Muy bien, mi hermanito Víctor. ¿Y de qué se trata esto? ¿Cuál es el enfoque fundamental de la idea de captar la atención? A ver si hay algún hermano o mi hermano Víctor u otro me podría ayudar con un breve comentario Es o entendimiento. captar la atención, hermano. Ok, captar la atención, pero ¿de qué se trata? ¿Qué es captar la atención? Pues yo comprendí de que, ah, o muchas de las veces ya es que platicamos entre dos personas y aparentemente te está escuchando, pero realmente no te está poniendo atención. En este caso es que lograr a la persona que nos capta, que le generen algo de atención y que le agrade, ¿no? Entonces como que es que esté presente, pero también mentalmente o emocionalmente, que de lo que vayamos a decir, pues que vaya captando. Ok, fíjese, dos claves importantísimas solo para retroalimentar, dos claves importantísimas. Recuerde que dijimos captar la atención tiene que ver con estos primeros contactos que buscan crear un real interés en la persona. Tiene que ver, y recuerde que yo puse siempre como un paso fundamental orar por las personas, contactar con ellas. Esto me va a indicar a pasar tiempo con ellas, a generar relaciones con las personas. Entonces, esto me lleva a conocer. Si queremos, y vamos a decirlo de esta manera, si vamos a sembrar la semilla del Evangelio, entonces debemos conocer el campo y preparar el campo, porque eso nos va a llevar al segundo punto importante dentro de captar la atención, que tiene que ver con desarrollar la percepción evangelista. A ver si algún hermano me dice qué es desarrollar la percepción evangelista. ¿Se Es recuerdan? saber, es saber y conocer los corazones de las personas. Amén, amén, amén. Me gustaba mucho como lo decía el hermano Bob John, que decía que un evangelista debe ser un lector de almas. Debemos nosotros conocer, observar, en este caso, mirar muy bien el entorno, la cultura, lo que rodea, para que de esa manera, para que de esa manera podamos sembrar la semilla de una manera adecuada. No todos están en el mismo nivel, no todos. Fíjate muy bien, en el día de Pentecostés, Pedro estaba hablando. Pedro estaba hablando con una multitud de judíos que ya tenían una base de la ley, tenían una base del conocimiento de Dios, tenían una base del conocimiento del Espíritu Santo. ¿Qué le faltaba a ellos? Conocer al Cristo. Entonces la predicación de Hechos capítulo 2 se basó en que conocieran al Cristo. Pero piensa ahora en Pablo, Hechos capítulo 17, cuando Pablo se encuentra en el Areópago, epicúreos, estoicos, los filósofos más reconocidos de su tiempo, y en ese momento, ¿de qué se trató la predicación de Pablo cuando estaba allí en el Areópago? Si te acuerdas muy bien, él comenzó a hablar de Dios,
de la realidad de Dios, comenzó a hablar de la idolatría, habló acerca del día del juicio y de Jesucristo, o sea, porque ellos estaban en otro nivel. Ellos no creían en Dios, no creían en la Escritura, no creían en Jesús. Entonces, siempre debemos pensar en esto. Cuando se trata de captar la atención, queremos crear el real interés, lo primero que, o lo segundo que estoy enfocando es que debemos desarrollar la percepción evangelista para conocer y saber bien qué es lo que tenemos que hablar. A veces elegimos un enfoque agresivo, lo decía yo, un enfoque demasiado confrontacional, un enfoque demasiado juicioso. Mandamos automáticamente a la gente al infierno y no nos damos cuenta en los distintos procesos. Jesús no le habló de la misma manera a Nicodemo que a la mujer samaritana o que al paralítico de Betesda o a Zaqueo. Fíjate que Jesús trata con la gente de acuerdo a su nivel. Jesús fue duro, Jesús fue confrontacional, Jesús fue tajante cuando se trataba de líderes religiosos, pero Jesús fue comprensivo, Jesús fue misericordioso. ¿No te acuerdas de la mujer adúltera? ¿Cómo Jesús trató a la mujer adúltera? Ve y no peques más. Pero a los fariseos los trató de hipócritas, de serpientes, de sepulcro blanqueado, porque eso indica percepción evangelista. Jesús sabe cómo tratar a la gente y en el nivel que se encuentra la gente. Y muchos de los errores que cometemos los evangelistas es muchas veces por no desarrollar la percepción evangelista, por no conocer el entorno, por no conocer bien el corazón de las personas y a veces nos apresuramos, a veces dañamos, a veces ofendemos, a veces criticamos o elegimos un enfoque totalmente equivocado y al final dañamos la obra de Dios. Es como decía yo a un católico en la primera lección, inmediatamente comenzarle a hablarle mal de la Virgen María o de las imágenes y monos de yeso, o como a un evangélico hablarle inmediatamente en la primera lección de los diezmos y de la música instrumental. Yo a veces me pregunto con los evangelistas, ¿acaso no hay otras lecciones antes que poder tocar con ellos? Pero algunos de inmediato quieren ir a la controversia, a la diferencia. Quieren ponerse la bandera de justiciero. Son los justicieros de la Iglesia de Cristo. Ponen por ahí en los Facebook, soy la última línea de defensa de la Iglesia de Cristo. Se creen profetas, eruditos, siervos de Dios, pero al final van dañando y dañando y dañando y dañando la obra y al final sirven de piedra de tropiezo. Por eso yo tengo que tener cuidado. Puedo ser yo una piedra de tropiezo. Mi actitud, mi palabra. Imagínense que yo que me creo el siervo de Dios y que Cristo me diga, en vez de siervo de Dios, tú has sido solo una piedra de tropiezo para la salvación de mucha gente. Porque debiendo haber predicado la verdad, te dedicaste a pelear, te dedicaste a discutir, te dedicaste a ser exclusivista, te dedicaste a juzgar a todo el mundo. Y no salvaste a nadie. No salvaste a nadie. Entonces, por eso es muy importante este pensamiento, este punto de la percepción evangelista. Hoy día vamos a pasar y vamos a estar desarrollando otras cositas. Quiero hacer una lección bastante práctica, pero quiero que sigamos avanzando en este proceso de evangelismo. Y fíjate muy bien que terminamos allí en captar la atención, pero nota bien que ahora vamos a desarrollar el punto de crear interés, porque el segundo paso, después de captar la atención de la gente, queremos ahora crear interés. Tal vez te lo preguntas, ¿qué significa? ¿Qué debo entender cuando hablamos de crear interés? Segunda etapa, y mira esto, porque crear interés, y esto tengo que decírtelo, cada paso del proceso del evangelismo está íntimamente relacionado, íntimamente relacionado. O sea, si comenzamos a llamar la atención de las personas, obviamente
vamos a estar buscando esos primeros contactos, los que decía yo anteriormente, esas relaciones, comenzamos a conocer la gente, comenzamos a pasar tiempo con ella. Esto nos va a llevar entonces a crear interés. ¿Y qué es crear interés? Bueno, cuando ya vas conociendo las necesidades de la persona, cuando vas conociendo los corazones de la persona, comenzamos a tener una relación más profunda, más de confianza. Entonces, incluso yo quiero darle este consejo que quise insertarlo acá, que normalmente aconsejo que las primeras sesiones, si puede ser una, máximo dos, pero una como mínimo, dedicar una sesión solo para conocer a la persona, solo para poder conversar otros temas, para ganar confianza, ¿ok? Para poder desarrollar la percepción evangelista. Porque usted dice, ¿cómo lo voy a hacer? ¿En cuántas sesiones me puedo dar cuenta de las reales necesidades de la persona y cómo abordar y hacia dónde ir? Bueno, a veces yo me dedico la primera clase y no estudio la Biblia, no leo la Biblia, converso temas bíblicos, introduzco cuestiones, hago preguntas. Por ejemplo, ¿sabe qué? Me ha ayudado mucho desarrollar este punto, porque a veces le pregunto a la persona, por ejemplo, mira, un tema así que te quiero contar. ¿Qué es el Evangelio? La primera pregunta. De repente estoy en una casa, converso con las personas y de repente le pregunto, me doy cuenta de que hay un enfoque evangélico pentecostal en ese hogar. Y hago una pregunta inofensiva. ¿Qué es el Evangelio? Pero hago esta pregunta no para dar respuesta, solo para conocer y explorar. Entonces la persona me va a decir, no, el Evangelio es la palabra, el Evangelio son los primeros 4 libros, el Evangelio es esto. Ok, ok. Y guardo silencio. Y sigo conversando o haciendo pequeñas exploraciones. En la primera clase hago eso. Siempre me ha sucedido, cuando estudiamos con evangélico pentecostal, tal vez te ha pasado a ti, que llegamos a la lección del Evangelio y del bautismo y el evangélico te dice, pero si yo ya estoy bautizado, yo no necesito bautizarme. Si yo fui al río, yo me puse la túnica. No, si yo soy cristiano, yo me bauticé cuando tenía como 15, 18 años. ¿Le ha pasado eso? Que un evangélico pentecostal te dice que no necesita ser bautizado porque ya él cree que fue bautizado, porque él fue en verano al río y fue bautizado. Y aquí yo saco mi as bajo la manga. Hace más de 8 o 7 lecciones le pregunté qué era el evangelio y no me supo responder. Y yo me callé. Hice la pregunta de exploración. Y ahí le digo, tú no eres cristiano. Tú necesitas obedecer el evangelio. No, si yo lo obedecí. No, es imposible que obedezcas algo que no conoces. Yo te pregunté hace más de 2 meses atrás qué era el evangelio y tú no me supiste responder. Inmediatamente todos sus argumentos se desbaratan. Se desbaratan. Y tienen que reconocer que no conocían el evangelio y que por consecuencia no han obedecido el evangelio y que por consecuencia entonces necesitan ser bautizados. Y se fueron los argumentos. Pero a veces muchos predicadores en su ansiedad le dan la respuesta a ellos, entonces después, no, si yo conocía eso, no, si mi pastor me predicó eso, no, si a mí cuando yo estaba en la iglesia pentecostal me dijeron eso. Y muchas veces tienen que guerrear y evangelistas me han dicho, no sé cómo convencerlo. No sé cómo. Yo le dije, es que elegiste un enfoque equivocado. Fuiste confrontacional, directo y le diste toda la información. Entonces ahora él se va a justificar con la información que ya tú le diste.
y no generaste la duda, no generaste la necesidad. Entonces, esa es la etapa que estamos ahora. Captamos la atención de la persona, ahora queremos crear interés, queremos ganarnos la confianza de esta persona. Fíjese muy bien, no solamente eso, porque va a ser difícil, si no creamos confianza en las personas, ¿cierto? Va a ser difícil, va a ser difícil crear un verdadero interés si no conocemos bien a las personas. Y por eso es que yo aconsejo por lo menos pasar una o dos sesiones donde tú conoces y exploras a la persona. Así vamos a captar el verdadero interés cuando conocemos a las personas. Así van a sentirse en confianza. Por eso yo le digo a veces a los predicadores, si quieres crear un verdadero interés en las personas, antes de hablar, dedícate a escuchar. Ve que algunos predicadores son como la metralleta, texto bíblico, texto bíblico, habla. Hablan ellos y las personas se colapsan. Un versículo, dos versículos, tres versículos, 20 versículos, 10. Y uno dice, wow, ¿en qué momento se calla y escucha? ¿En qué momento desarrolla la sabiduría? A veces lo único que la gente quiere hacer al principio es que le escuchen, es desahogarse, es contar su historia, es abrir el corazón. Entonces, hermanito, consejo importantísimo, si quieres crear interés en las personas, dedícate a escuchar, así vas a conocer, vas a desarrollar comprensión, así vas a desarrollar entendimiento, vas a entender a la persona y vas a saber entonces cuál es el enfoque correcto. ¿Cuál es el enfoque correcto? En estas primeras sesiones, en esta primera parte del proceso, escucha, escucha más que habla. Habla lo justo y necesario. No sofoques al inconverso. Estos predicadores metralleta van con todo el arsenal doctrinal y una persona la colapsan y que los instrumentos y que el diezmo y que la iglesia de Cristo y que el rol de la mujer, que la mujer calle y empiezan a darle cuando la persona todavía ni siquiera tiene una disciplina de abrir la Biblia, de conocer la escritura y ya le hemos dado y le hemos tirado toda la artillería de la doctrina de la iglesia. ¿Sabe qué? Muchos se frustran, se colapsan y dicen, no, hermanito, hasta aquí nomás. Está bien, se asustan, muchos se asustan. Imagínate que a nosotros nos cuesta entender que llevamos años y años en la iglesia y nosotros queremos que ellos entiendan en una sesión de una hora lo que a nosotros nos costó entender 10, 20 años. Y así somos muchas veces de ansiosos. Y no escuchamos y no ponemos atención a las personas. Queremos dar la lección nomás. Ve que algunos ven la lección y ven ahí, la lección de Larry White tiene como 40, como 30 versículos. No, pero yo voy a darle en 45 minutos los 30 versículos. Y la persona queda como una cosa así como colapsada. Tanto texto bíblico. Tanto texto bíblico. Y a veces colapsamos y aburrimos a la gente. Decimos en Chile, déjala con hambre. Déjala que pida agüita. No le des todo lo que tienes que darle. Ve con porciones contundentes, pero precisas. Preguntas y que lo dejen pensando. Todavía no abrimos la escritura, todavía no vamos a los temas importantes, todavía no vamos a los temas fundamentales. Pienso un poco en esto. Pienso un poco en esto. Porque a veces también la gente tiene preguntas. Y hermano, ¿qué pasa con el milenio? ¿Y qué pasa con el apocalipsis? Y explícame por favor de los 144.000. Una tentación para los evangelistas. Aquí me luzco. Aquí le voy a dar todo mi conocimiento.
Y a veces no es necesario responder las preguntas de la gente todavía. A veces yo le digo, déjame anotar la pregunta. Yo sé la respuesta, pero es solamente para captar la atención y el interés, para dejar ahí. Déjame anotarla. Más adelante vamos a responderla. Pero algunos imprudentes responden de inmediato a la pregunta, ¿y qué pasa con el 666? ¿Y qué pasa con este? Y su iglesia toca instrumento o no toca instrumento. Imagínate, él es músico, es corista, es una persona que lleva toda su vida tocando instrumentos y muchos predicadores inmediatos, no, la iglesia de Cristo no toca instrumento. Nunca más viste a esa persona. Nunca más la vas a ver. Y después uno dice, hoy, ¿por qué ella no quiere estudiar la Biblia si lo asustaste en la primera lección? Todavía ni siquiera tenía confianza contigo. Todavía ni siquiera había captado la atención y ya lo asustaste con la doctrina. Ay, pero hermano, es que tengo que darle la respuesta. No necesitas en estas etapas previas, no necesitas responder todas las preguntas. No, no necesitamos decir algo en cada situación. A veces solo observar, a veces solo oír, a veces solamente conocer es sabiduría, hermano. Es sabiduría. Es percibir. Así vamos ganando su confianza. Así vamos de a poquito ganando la confianza. Así de a poquito vamos ganando el corazón de las personas. Se lo digo. Pero a veces asustamos a las personas. A veces asustamos a las personas. Si ellos no te creen, si tú no eres su punto de referencia doctrinal, espiritual, es muy difícil que una persona en una conversación de 5, de 15 minutos, de media hora, vaya a cambiar todo su enfoque doctrinal solamente porque le dijiste algo para mantenerte o para poder mostrar la diferencia de la iglesia de Cristo. Entonces, cuando estamos en este punto de crear interés, vamos ganando confianza. Ahora podemos hacer preguntas abiertas, preguntas que queremos que respondan. Vamos abriendo puentes para introducir los temas bíblicos. Esa pregunta del Evangelio a mí me ha salvado muchas veces. Le hago la pregunta previa y después 7, 8 clases más adelante, cuando le predico el Evangelio, la persona ya no puede decir que conoce el Evangelio porque me dieron la respuesta incorrecta. Al final me ha dado buen resultado. Entonces tenemos que entender que no todos estamos en la misma posición espiritual. Hay algunos que tal vez han leído la Biblia. Hay algunos tal vez que vienen de prejuicios y tradiciones católico-romanas. Otros tal vez vienen de un enfoque pentecostal o adventista o testigo de Jehová o mormón. Entonces nosotros tenemos que entender que todos venimos de distintos contextos y no todos comenzamos en el mismo lugar. Por eso mismo el evangelista se dedica a conocer los corazones para poder dirigir todo. O sea, yo lo digo de esta manera. No sabemos, cuando yo me presento en una casa, yo no sé dónde la persona está, yo no sé dónde voy a comenzar, pero sí sé dónde voy a terminar. Si sé que voy a encaminar todo para terminar con el Evangelio y terminar en la conversión. Pero no debo pensar que hay una pauta infalible, no voy a pensar o creer que hay una pauta correcta y que me diga paso por paso. No, hermanito, usted tiene que desarrollar esta flexibilidad de adaptarse a las personas, de conocer a las personas y de esa manera porcionar la palabra, desarrollar los temas, por lo menos ver las necesidades y de esa manera usted poder enfocar la respuesta precisa, el estudio preciso, el pasaje preciso. Mira todo lo que estamos diciendo. Captamos la atención, nuestros primeros enfoques, nuestras primeras observaciones, los primeros contactos, pasamos tiempo con las personas, generamos amistad con las personas, generamos confianza en la persona, comenzamos a hacerle preguntas a las personas, las conocemos, ganamos confianza, desarrollamos comprensión
Y entonces ahora comenzamos ya a ver cuál es el rumbo, hacia dónde voy a ir, hacia dónde voy a apuntar. Esta persona es católico romana. ¿Por dónde empiezo? Sabe que un día con una persona católica romana elegí el enfoque de empezar. Le dije, hoy día vamos a hacer un estudio de María, la madre de Jesús. Y quedó así sorprendido. ¿En serio? Siempre yo escucho que ustedes son muy negativos con María. Abramos la escritura y conozcamos a María, la María de la Biblia. Era católico romano. Y le mostré Lucas capítulo 1, el corazón de María, la humildad de María, la obediencia de María, el respeto de María, la fe de María. Juan capítulo 2, María diciéndole a los demás, hagan lo que mi hijo manda. Y le mostré la María bíblica. Y yo le dije, ¿sabe lo que haría la María? María pasaría en la palabra, María querría conocer a Jesús, María apuntaría a Jesús, María te diría, obedece a Jesús. Sabe que le hablé tanto así que esa persona nunca más se olvidó de ese estudio. Y me dijo, fue increíble. Tú no me juzgaste, tú no me criticaste, me mostraste lo que la Biblia decía, no lo que la tradición decía. Me mostraste lo que la Biblia decía de María y fue tan maravilloso y entendí que María sería obediente a la palabra y por eso obedecí la palabra. Y elegí ese enfoque en el momento correcto para crear interés. Y de esa manera, si hubiese elegido un enfoque confrontacional, conflictivo, hablándole del Papa, hablándole de las imágenes, hablándole de las oraciones de los muertos, hablándole de que María no fue virgen toda su vida, al final hubiese apagado el corazón de esa persona. Pero decidí decir, de lo malo que ella cree, ¿cómo puedo sacar algo bueno y cómo puedo generar ahora y crear interés? Voy a comenzar donde ella está. Ella cree en María de una manera distorsionada, yo le voy a presentar el conocimiento correcto, de cuál es el entendimiento correcto de María en la Biblia. Y se enamoró de esa mujer, como yo estoy enamorado de ese corazón, porque es la única que se le ha dicho bienaventurada y bendita entre todas las mujeres. Y cuando ella vio eso, dijo, por eso María es bendita, por el corazón que tenía, por su fe, por su respeto a la palabra, por su obediencia a Cristo. Esa es la María bíblica. No que no pecó, que hace milagros, que ascendió al cielo. No, esto es lo que dice la Biblia. Y comencé allí. Comencé exactamente en ese punto. Entonces, de esa manera, creamos interés. Vemos dónde está la persona. Vemos dónde está la persona. Y de esa manera podemos porcionar la palabra. Podemos, en este caso, ganar confianza, poder crear puentes y poder dirigirnos hacia los temas. Todo va a apuntar a evangelismo. Si yo quiero presentarle el evangelio a la gente, yo quiero que la gente sea salva y se convierta, pero tengo que pensar cómo puedo elegir la mejor estrategia y las mejores herramientas para que ese corazón pueda ser ganado para Cristo. Toda la gente, hermano, grábeselo bien, está en distintas posiciones y el buen siervo de Dios debe desarrollar percepción evangelista para poder ver dónde está la gente y de esa manera responder de manera adecuada y no cometer errores. Y eso nos va a llevar al tercer paso, importantísimo. Captamos la atención, creamos interés, pero ahora, ya tercer punto, creamos curiosidad. Mire lo que estoy diciendo. ¿Qué es esto? Tal vez tú te preguntas. Y cuando pienso en la tercera etapa del proceso de evangelismo, crear curiosidad, hay dos claves fundamentales en cuanto a esto. Si quieres crear curiosidad en una persona, ya creamos el interés, captamos la atención, creamos el interés, entonces ahora creamos y vamos generando curiosidad.
¿Sabes cómo? Simple. Comenzamos a reforzar esas preguntas que generan interés e incentivan la curiosidad a través de preguntas. Y a través de estas preguntas vamos introduciendo temas bíblicos relevantes. Mira lo que te estoy diciendo. O sea, la idea de crear curiosidad es guiar a la persona a aprender. O sea, generar en el prospecto, generar en el inconverso la necesidad de saber. Eso es lo que hacemos en este tercer punto. Ya tenemos la Biblia abierta, ya las conocemos, ya conocemos a la gente, ya tenemos una relación, ya hay una amistad, ya hay una confianza. Entonces ahora la vamos guiando. Vamos guiándolas con preguntas. ¿Por qué estudiamos la Biblia? ¿Te has preguntado para qué Dios nos dejó la Biblia? ¿Por qué Dios nos dejó la Biblia? Preguntas. ¿Qué es un discípulo? Preguntas. ¿Qué es el Evangelio? Reforzamos. ¿Saben lo que es obedecer el Evangelio? Vamos reforzando preguntas. La idea es generar necesidad de saber. Y de esa manera animamos a la gente a que no la engañen. Animamos a la gente a que descubra la verdad de Dios por sí mismo. Entonces, yo le digo, abre tu Biblia. Abre tu Biblia. Dedícate a leerla. O sea, yo creo que esta etapa tercera es fundamental porque hay un problema hoy en día de comprensión lectora, hay un problema hoy día de disposición a la palabra. La gente no quiere leer la Biblia realmente. El mundano no quiere leer la Biblia realmente. Y nosotros vamos con un enfoque de estudio. Aquí en el tercer paso es donde usted tiene que crear la disciplina, a animar a la persona a tener una Biblia, a dedicar tiempo a escudriñar y a conocer la verdad. No solamente cuando esté contigo en esa sesión de 30, 45 minutos, sino que esta persona comienza a leer. Esa lectura provocará preguntas. Esas preguntas generarán otros momentos, otras temáticas. Obviamente no debemos responder todas las preguntas, ni tampoco debemos enfocarnos en todos los temas. Cada paso, cada parte del proceso tiene su tiempo y no debemos apresurar los procesos con la gente. A veces, menos es más. A veces con que menos sepa, pero contundente, es mucho mejor. Debemos mantener la curiosidad al máximo, no darle todas las respuestas. Ayudarlos a ellos a descubrir la respuesta para que la persona quiera más. Esa es la idea. La persona quiera más. La persona quiere estudiar. Oye, mira, estuve leyendo. Y de esa manera tú te vas dando cuenta, esta persona está bien encaminada. Está desarrollando disciplina para leer la Biblia. Está repasando los temas que estudiamos. Está haciéndose preguntas relevantes. No te está haciendo esas preguntas que te hace la gente, que si los dinosaurios existían, de que si los ovnis existen, de que si Adán tenía ombligo. No, te estoy hablando de preguntas relevantes. ¿Ve que la gente a veces se interesa en esas cosas? No, preguntas relevantes. ¿Qué pasa con esto, hermano Luis? ¿Qué pasa con esto otro? ¿Y yo qué hago? Cuando veo que es una pregunta muy importante, anotémosla. No te preocupes, la vamos a responder a su tiempo, pero voy a anotarla aquí para que la persona siga teniendo interés. Dejar al máximo la curiosidad. Dejar que la persona tenga preguntas. ¿Te acuerdas el etíope eunuco? Ya lo voy a mostrar, pero ¿te acuerdas el etíope eunuco? ¿Y de quién dice esto el profeta? ¿Y cómo podré si nadie me explicare? ¿De quién dice esto el profeta?
Preguntas. ¿Entiendes lo que lees? Preguntas. Preguntas que guían a la curiosidad, al interés, a que la persona comience a desarrollar. Recuerda que tú no conviertes a la persona, nuestra única misión es traer a la persona a Cristo. Y Cristo trae, y que Cristo convierta el corazón, que Cristo transforme esa alma. Nosotros estamos para poder guiar a las personas, nosotros estamos para poder ayudarlas y animarlas a buscar en la palabra, a buscar la verdad de Dios, pero realmente es Dios el que va a guiar el proceso en todo esto. A veces es rápido, a veces me ha tocado a mí que en 1, 2, 3 lecciones una persona ya se siente preparada para hacer preguntas relevantes y quiere respuestas importantes. A veces me ha tocado estar con personas estudiando 1 año, año y medio, año 8 meses. Algunos me dicen, oye Luis, pero ya es mucho tiempo, es tiempo perdido, ¿para qué tú sigues estudiando con él? En todas las personas el proceso es diferente. Todas las personas están en un punto diferente. Así me pasó con un muy buen amigo, que era predicador de una iglesia evangélica, Iglesia de Dios de la Profecía. 1 año y 8 meses me costó. Todos los lunes iba a su casa y estudiábamos y estudiábamos. Muchos me decían, ya desiste, ya ríndete. Pero al final generamos confianza y amistad hasta que estuvo preparado y se bautizó y dejó la iglesia. Dejó de ser predicador evangélico y se volvió en un siervo para la iglesia del Señor. Muchos me dijeron, no, si es tiempo perdido, este no se va a convertir, no, si el pastor lo tiene agarrado. Pero al final, paso a paso, fuimos respondiendo sus dudas, fuimos poniendo bloque tras bloque de su entendimiento doctrinal, fuimos acomodando el puzzle y el rompecabezas, y al final todo llegó a un buen puerto y se convirtió a Dios, aun cuando nadie tenía esperanza que él se iba a convertir. Y hasta el día de hoy, cuando visito la congregación donde él es miembro, allí lo veo sirviendo fielmente. Y muchos decían, no creo que este se convierta. Es demasiado pentecostal, es demasiado evangélico. Bueno, a veces Dios nos da herramientas. Aún las misiones difíciles son fáciles de la mano de Dios cuando elegimos el enfoque correcto. Cada persona es un mundo. Cada persona necesita una manera especial y diferente. Tu misión como evangelista y como siervo de Dios es elegir las herramientas correctas para poder ayudar a las personas en el punto donde se encuentran. Y por eso queremos generar curiosidad. Y pensemos, como ya tenemos una relación con la persona en esta tercera etapa, entonces podemos ir más allá. Podemos dirigir la conversación, podemos ir introduciendo temas más importantes, temas relevantes, temas necesarios. Vamos paso a paso, hermano. No agote a las personas con estudios tan largos, tan agobiantes. A veces yo le digo, hermanito, cuando se trata de evangelismo, a veces de 30 a 45 minutos es bueno, buenísimo. La gente queda con hambre, le doy alguna tareita, un versículo que memorizar, una pregunta que responder. Evite el exceso de textos bíblicos. Evite las preguntas innecesarias. A veces menos es más, como decía. Cerciórate que los temas se entiendan bien, claramente, que la persona va entendiendo todo el propósito de Dios para su vida. Ayúdala a crear hábitos de lectura. Ayúdala a crear hábitos de oración y vida devocional, que conozca a Dios la persona. A veces nosotros pensamos que la misión del evangelista es solamente dar información. Tú ves, es cosa tuya, es tu responsabilidad. Es un enfoque demasiado desinteresado. No me interesa la persona. Si se va al infierno o no se va al infierno, me da lo mismo. Yo cumplí mi trabajo.
cuando realmente lo que debemos hacer a la gente es formarla. Muchos no tienen educación espiritual, muchos no saben tomar una Biblia, hay que enseñarle a buscar en la Biblia. Algunos no tienen hábito de lectura. Hermano, ¿dónde comienzo? ¿Qué puedo leer? Comienza leyendo por aquí, los guiamos, le ayudamos, le enseñamos a orar, le enseñamos a vivir una vida devocional, a que conozcan el Señor paso a paso. Porque a veces pensamos que lo único que la gente necesita es conocimiento. Y realmente lo que la gente necesita es conocer a Dios. Es conocer a Dios. Esa es la idea de crear curiosidad. Fíjate bien. A veces el problema es de nosotros, hermanito. Hay que controlar nuestros impulsos. A veces el problema es del estudiante. A veces los estudiantes son impulsivos y quieren ir rápido. Quieren ir rápido. Siempre me acuerdo de un nuevo contacto y él lo único que quería estudiar era Apocalipsis. No conocía ni a Cristo, pero como toda la gente anda hablando en el Facebook, en el Instagram, en el TikTok de Apocalipsis, de la profecía y de que viene el fin del mundo y que las señales, quería estudiar Apocalipsis. ¿Sabe lo que hay que hacer cuando pasa algo así? Calma, calma, ya vamos a estudiar. Pero yo le dije algo claro. ¿Has leído la Biblia? No. ¿Entiendes la Biblia? No. Apocalipsis es el libro número 66. Y si no entiendes los otros 65, ¿vas a entender el último libro de la Biblia? El más complicado de todo. Dediquémonos a conocer a Dios, a la palabra, y allí recién vamos a ir a Apocalipsis. Todo paso a paso. Es un proceso, no es una carrera de velocidad. Queremos que la gente se salve. Mira lo que te digo. No solo que la gente se bautice. A veces pensamos que el único fin es que la gente se bautice. Hermano, un evangelista que tiene un propósito tan pobre nunca va a ser exitoso. Nosotros no queremos que la gente se bautice solamente, queremos que la gente se salve, que desarrolle una relación profunda con Dios. No solamente que haga cosas por emoción o por impulso, que aprenda a conocer a Dios. Eso es Evangelista Express, plan de salvación. 5 puntos. Llegan a una casa, hay que creer, hay que oír la palabra, hay que creer, hay que arrepentirse, hay que confesar la fe, hay que bautizarse. Al agua. Y la persona ni siquiera conoce la Biblia, ni siquiera tiene una relación con Dios, nunca en su vida. Esa es la gente que se bautiza, fue el primer domingo y ya nunca más va a la iglesia. Nunca más va a la iglesia. Y yo me siento como el apóstol Pablo, mira, bauticé tanta gente. ¿Y cuántos de los que bautizaste siguen perseverando? ¿Y cuántos de los que bautizaste siguen creciendo, avanzando en la obra? Y ahora son siervos y siervas útiles al camino de Dios. Realmente lo único que hiciste fue echar gente al agua, pero realmente esa gente no conocía a Dios. ¿Y cuál fue el problema? El impulso del evangelista, por pensar que el único que tenía que hacer, no, pero hermano, es que en la Biblia, ¿sabe que hay gente tan inmadura, evangelistas tan inmaduros, que yo he tenido discusiones de este punto de la curiosidad? Porque me dice, no, hermano, si lo único que tenemos que hacer nosotros es predicar el evangelio, como el apóstol Pedro. El apóstol Pedro allí en Hechos capítulo 2 me dice, y hablan como eruditos, si el apóstol Pedro dijo en Hechos capítulo 2, le predicó el evangelio y la multitud inmediatamente se bautizó. Hechos 2:36 al 38, arrepentido, bautícese. Ve, hermano, si lo único que Pedro le predicó fue el evangelio y nada más que eso, y suficiente. ¿Sabe lo que pienso cuando alguien me dice eso? Realmente pienso que cuando una persona piensa algo así, no ha leído la Biblia bien, ni ha leído el libro de los Hechos bien. Yo le dije, ¿tú crees que Lucas escribió todo el sermón de Pedro? Incluso le hice un ejercicio a ese. Lee el sermón de Pedro. ¿Cuánto te demoraste en leerlo? Ni 5 minutos, ¿cierto? ¿Tú crees que Pedro le predicó 5 minutos a la multitud en Pentecostés?
¿Que esto fue lo único que le dijo? Se nota que no has entendido bien el asunto. Le dije, le he hecho 2, versículo 40. Léelo para que entiendas. Y con muchas y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Yo tengo que entender que en el libro de los Hechos están los resúmenes de los sermones, las ideas principales del sermón, pero no está todo lo que Pedro dijo, no está todo lo que Pablo dijo o los apóstoles dijeron. Yo tengo que entender eso, desarrollar esa sabiduría y entender que aquí se puso lo relevante, lo importante, lo puntual, lo necesario. Pero Pedro predicó mucho más, le dijo mucho más. ¿Y cómo yo sé que Pedro le dijo mucho más? Porque en versículo 40 dice eso, en versículo 41 se bautizaron y en versículo 42, ¿qué hicieron ellos? Perseveraron en la doctrina de los apóstoles, o sea, tiene que habérsele predicado la doctrina de los apóstoles. ¿Cómo voy a perseverar en algo que no conozco? Ellos perseveraron en la comunión unos con otros, ellos perseveraron en el partimiento del pan. Y si ellos no sabían de la cena del Señor, ¿sabe lo que implica eso? Que Pedro tuvo que haberle hablado antes de eso. ¿Cómo van a perseverar en algo que no conocen? Y en la oración. Entonces yo le digo, piensa bien. Aunque el sermón de Pedro se puede leer en 5 minutos, no fue todo lo que Pedro dijo. Y a veces así abordamos la escritura, hermano, y no nos damos cuenta que en el libro de los Hechos es solamente una recopilación puntual de las ideas más importantes de los sermones de los apóstoles. Pero obviamente ellos se dedicaron mucho más, ellos predicaron mucho más. Implícitamente ahí está inferido la idea de que ellos tuvieron que darle a conocer estos temas para que ellos pudiesen obedecer y practicar estos temas. Y a veces nosotros queremos desarrollar todo en una lección, en 5 pasos, en 5 puntos. Y después la gente pasa el tiempo y se siente estafada. Oh, y a mí no me dijeron esto. Oh, y a mí no me dijo nadie esto. Sabe que ha habido personas que se han bautizado y que ni siquiera sabían que debían congregarse y tomar la cena el domingo. ¿Qué clase de evangelista mete una persona al agua y después de bautizar? No, y acuérdate que tenéis que venir todos los domingos. Nadie me dijo eso. Así me han dicho muchos. Nadie me lo ha explicado. Ni se dieron el tiempo de decirme nada. Me estafaron. Porque si me lo hubiesen dicho, lo hubiese pensado mejor. Me estoy comprometiendo a algo y no me dieron toda la información. Entonces yo ahora, después de 24 años, si puedo dedicar más tiempo a responder y dar más información a la gente, yo lo voy a hacer. Para por lo menos salvar mi responsabilidad como siervo de que dije e hice todo lo que podía hacer para que la gente entienda la importancia del compromiso de servir a Cristo. Porque a veces la gente lo hace por mera emoción. Solamente porque otro lo hace, para agradar a otro, por insistencia, y realmente no por convicción. Por eso Jesús dijo que muchos son los llamados. Sí, sí, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Por eso mismo debemos ir paso a paso, ayudar a la gente a crear una relación profunda con el Señor. Por eso necesitamos aprender, necesitamos estudiar, debemos aprender a responder preguntas, a veces aprender a callar, ayudarlas a establecer una relación con el Señor. Y todo esto toma tiempo, semanas tal vez. Por eso que en esta etapa fomentamos la curiosidad, fomentamos el saber, fomentamos el dedicar tiempo a estudiar. Eso es crear curiosidad, ayudarle a responder preguntas relevantes. Fíjate, captamos la atención, generamos contacto, relación, creamos interés. Vamos ya desarrollando percepción evangelista, vamos ya introduciendo estos temas,
vamos ya viendo dónde están ellos y de esa manera contestar y abordarlos en la temática correcta y vamos creando curiosidad, guiándolos en el aprendizaje de la Escritura. Vamos ayudándolos en todo este proceso. Fíjese, quiero ahora mostrarte, bueno, ahí está el proceso que estamos desarrollando y diciéndolo en cada momento, en cada lección, captamos la atención, creamos interés, creamos curiosidad, creamos necesidad, eso lo vamos a estar viendo la próxima lección, y ya vamos hacia la necesidad específica y vamos por el evangelismo, vamos por la conversión de la persona, ¿cierto? Este es el proceso de evangelismo, ¿ok? Y quería mostrarte ejemplos, algunos ejemplos prácticos en cuanto a esta temática específica. Y por ejemplo, habíamos visto, me acuerdo yo, en lecciones pasadas, el ejemplo de la mujer samaritana que quiero repasar ahí en Juan capítulo 4, para que veas el proceso. Y voy a mostrarte otros ejemplos más para que podamos mirarlo y de ahí vamos a dedicar un tiempo a conversar y a responder preguntas. Pero miremos el proceso para ver esto de captar la atención, crear interés, crear curiosidad. Acuérdate, ¿cierto? Ese es el proceso. Ese es el proceso de evangelismo que queremos desarrollar. Acuérdate cómo comenzó toda la historia de Juan capítulo 4. Jesús llega al pozo, hace una petición. ¿Se acuerda ahí? Dame de beber, ¿cierto? Jesús va a un horario inadecuado, encuentra una mujer que estaba yendo en un momento inadecuado, a la hora sexta, al mediodía, y allí Jesús le dice, dame de beber. Capta la atención. Automáticamente genera el contacto. La mujer va a responder, obviamente. Se va a sorprender por esto que está pasando. Entonces Jesús encamina la conversación en versículo 10. Si conoceras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Mira cómo Jesús pasa del agua física, natural, ahora al agua espiritual. Crea interés. Va encaminando el punto. Y al final, Jesús le explica en versículo 13 cuál es el agua viva. Cualquiera que beba del agua natural tendrá sed, pero el agua que yo tengo, el agua que yo te quiero dar de beber, nunca más vas a tener sed. Va a ser una fuente que salte para vida eterna. Nota que pasó del agua al agua viva y ahora a la vida eterna. A la vida eterna. Mira cómo Jesús va creando curiosidad. Tú sabes lo que después pasó. La mujer está ya ansiosa y Jesús le dice, llama a tu marido. Y ahí ya todo se encamina hacia la conversión y la salvación de esta mujer. Jesús crea la necesidad. Pero eso vamos a verlo en otro punto. Mira también el caso del paralítico de Betesda. Otro caso muy parecido allí, diferente posición. La mujer estaba llegando con un pecado sexual en Juan 4. Este hombre está llegando a Cristo con una enfermedad del cuerpo y una atrofia en el alma. Pero nota que aquí en el caso de Juan 5, mira el proceso, cómo se capta la atención, mira muy bien ahí el proceso. Y lo primero, Jesús va hacia el hombre. Allí está el captar la atención. Jesús mira alrededor. Jesús ve al paralítico. Claro, Jesús va hacia la necesidad. Allí Jesús está captando la atención. Va hacia allá. Va realmente a buscar al hombre. Nota que Cristo siempre toma la iniciativa. Jesús en el caso de Juan 4 con la mujer fue y dijo que era necesario pasar por Samaria.
Ahora Jesús está tomando la iniciativa y él va. Recuerda que él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él toma la iniciativa. Eso es captar la atención también. Ir y generar el contacto. Ir y repartir el folleto. Ir y hacer el puerta a puerta. Ir y generar la manera, el lazo. Pero ahora Jesús sigue. ¿Y cómo cree interés en el hombre? Verso 6. ¿Quieres ser sano? ¿Qué pregunta? Así quedó el hombre. Y recuerda que esto es para corregirlo, porque recuerda que había una tradición que pensaba que un ángel tocaba el agua, que los paralíticos se tiraban al agua, que el primero que llegaba quedaba sano. Fíjate bien, Señor, estoy aquí, no tengo quien me meten al estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, entre tanto que yo me arrastro, otro desciende antes que yo. Fíjate cómo Jesús va corrigiendo, cómo introduce el interés y crea la curiosidad. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús lo desafía a levantarse, sí, a llevar su propia carga. Jesús lo desafía. Allí ya no solo crea el interés con la pregunta, crea curiosidad con el desafío. Allí Jesús lo va guiando en el proceso de conversión. ¿Te das cuenta? 3 pasos que podemos ir observando. ¿O te acuerdas Jesús y la pesca milagrosa? Simón Pedro, Andrés, Jacobo, Juan. ¿Te acuerdas la pesca milagrosa allí en Lucas capítulo 5? Conocemos la historia, estoy usando ejemplos prácticos de historias muy conocidas para que veamos y apliquemos este proceso de evangelismo y ver cómo Jesús se dedicaba etapa por etapa, o podemos inferirlo, descubrirlo y darnos cuenta cómo podemos evangelizar de acuerdo al método de Jesús. ¿Cómo captó atención? ¿Te acuerdas cómo captó atención? Jesús se acerca a la playita, está enseñándole a una multitud, ¿cierto? Algo muy claro que podemos aprender y que se destaca en los evangelios es que Jesús va a la realidad de las personas. Jesús fue a buscar a Pedro. Jesús fue a buscar a Pedro. Le pide a Pedro, préstame tu barca, ¿puedo subir a ella y enseñar a la multitud? Y allí estaba Pedro, remedando la red. Allí estaba Andrés, cansado después de todo un día de trabajar en la noche. Pero Jesús va y va directamente. Jesús no espera que Pedro llegue a él. Jesús no espera que el paralítico vaya a él. Jesús no espera que la mujer samaritana vaya a él. Jesús va a la gente. Y el evangelista debería aprender ese método de Jesús. Nosotros vamos a la gente, no la gente viene a nosotros. Ese es el método de Jesús. Tú conoces la historia, por eso avanzo rápido. Después termina la enseñanza y Jesús dice, tengo algo más para ti, Pedro. Quiero compartirte algo más, Pedro. ¿Cierto? Vamos, mar adentro. Jesús tiene algo más para Pedro allí en Lucas capítulo 5. Y tú ves ya como lo que era general, Jesús enseñando a una multitud, ahora se ha vuelto privado, porque parece que ahora Jesús tiene algo más para Pedro. Boga mar adentro. Vamos mar adentro. Y allí Jesús crea la curiosidad, desafía a Pedro a tirar la red, a ir a aguas profundas. Es cierto, a Pedro le cuesta entender toda su instrucción, toda su vida de pescador. No se pesca de día, se pesca de noche, no se pesca en aguas profundas, se pesca a la orilla. Allí están los peces, es más fácil pescar los cardúmenes. A Pedro le cuesta entender la orden. Es un desafío para Pedro.
Obviamente Pedro pasa la prueba, más en tu palabra echaré la red. Obviamente allí Jesús captó la atención de Pedro. ¿Qué cree usted que hacía Pedro mientras Jesús predicaba? ¿Habrá estado escuchando? Tal vez no puso mucha atención, pero ¿le habrá llamado la atención algo? Obviamente, parece que Pedro quería más, porque cuando Jesús le invitó a ir mar adentro, Pedro, aunque estaba cansado y había trabajado toda la noche, igual aceptó. Y cuando Jesús le invitó a echar la red, Pedro también aceptó. Fíjate cómo lo fue guiando, paso a paso, en su proceso, hasta que él pudo conocer a Jesús el Cristo. ¿Te acuerdas también otro ejemplo que podemos ver en Lucas capítulo 19, la historia de Zaqueo, el cobrador de impuestos, el publicano? ¿Te acuerdas allí en Lucas capítulo 19? ¿Cómo Jesús capta la atención? Recuerda, Jesús va a la gente, no espera que la gente vaya a él. Jesús va a Jericó, Jesús camina por la ciudad. Jesús dijo que él sabía dónde estaba Zaqueo. Él va hasta el lugar, va hasta el sicómoro, va hacia el árbol, va a encontrarlo, va a buscarlo. Qué corazón más lindo el de Jesús. Tal vez muchos de nosotros hubiésemos dejado a Zaqueo en el árbol y seguimos de largo. Pero Jesús fue a buscar a este hombre que tenía una profunda necesidad de Dios. Llamó su atención. Zaqueo se enteró que Jesús venía. Él buscó los medios y las maneras. Por aquí va a pasar. Aquí me subo en el árbol. Tú sabes que era pequeñito de estatura, pero grande de corazón. Había tenido una mala vida, pero quería una segunda oportunidad. ¿Qué hace en este caso Jesús? Lo busca directamente. Zaqueo, Zaqueo, ¿dónde estás? Date prisa, desciende. Y viene el tercer punto. ¿Cómo tiene que haber quedado Zaqueo cuando Jesús el Cristo le dice, hoy es necesario que pose yo en tu casa? Versículo 5. ¿Qué? ¿Viajaste hasta Jericó? ¿Recorriste la ciudad? ¿Me buscaste? ¿Y venías solo por mí? ¿Y venías solo por mi alma, por mi salvación? Tiene que haber sido impactante para Zaqueo. Voy a alojar contigo. Si yo vengo a alojar contigo, vengo a tu casa. Vengo a tu casa, Zaqueo. Imagínate el interés y la curiosidad. Yo que estaba buscando a Jesús y Jesús me estaba buscando a mí. Yo que quería encontrarme con Jesús y Jesús me vino a encontrar a mí. Qué tremendo. ¿Te das cuenta? Paso a paso. Mira cómo Jesús fue guiándolo, fue guiándolo, fue ayudándolo. Para después tú que conoces la historia, va a decir, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, creando necesidad de salvación. Y en versículo 10 diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y Jesús fue al grano. Jesús fue a buscar a Zaqueo, fue a salvar a Zaqueo, porque estaba perdido. Vamos por el evangelio. ¿Te das cuenta el proceso? Paso a paso. ¿Cómo podemos ir evangelizando de la manera como Jesús lo hace? Me gustan estos ejemplos. Creo que Jesús es el mejor evangelista. Creo que Él es el mejor modelo que podemos utilizar al poder evangelizar, y creo que cuando hacemos observaciones en la palabra podemos darnos cuenta claramente del patrón, cómo Jesús evangelizaba, cómo Él se dedicaba a la gente, cómo Él caminaba y recorría, cómo Él preguntaba, cómo Él creaba interés,
cómo él, voy a posar contigo, cómo él creaba curiosidad para realmente, cuando ya se ganaba los corazones de ellos, entonces sembraba la semilla de la verdad y predicaba acerca de la salvación maravillosa. Y creo que ese es un buen método, el método de Jesús para poder compartir la verdad de Dios. Hay varios ejemplos más, hermanito, pero quiero ser respetuoso del tiempo. Yo gentilmente, y cuando termine este diplomado, voy a compartir con todos ustedes el PowerPoint completo, con todas las ideas, con todo el proceso, con todos los ejemplos. Recuerde como bromeo por el mismo precio, así que no se preocupe. Todo incluido, todo incluido. Pero mis hermanitos, me gustaría conversar con ustedes ahora ya de estas tres etapas. ¿Qué les parece? ¿Estamos en la misma sintonía? ¿Estamos en el mismo entendimiento? Y si tiene preguntas, dudas o aportes, también le agradezco que me colabore con estos comentarios. Puede levantar su mano para que seamos ordenados. O si se entendió todo, ¿quedó claro? Todo muy claro, mi hermano, todo muy claro. Pues más que aportes o preguntas, mi hermano, de verdad, agradecerle, hermano, por todo lo que usted nos enseña, porque muchas veces no lo vemos desde ese punto de vista, hermano, pero usted nos aclara muchas cosas a través de su enseñanza, así como los demás maestros que hemos tenido, hermano. Gracias a ustedes como siervos de Dios que sacan ese tiempo para poder enseñarnos, hermano. Pues más que ese comentario, hermano, era agradecerle, hermano, a Dios primeramente y a ustedes, hermano. Muchas gracias, mi hermanito Miguel. Y recuerda que no estoy mostrando el método infalible. Solo estoy compartiendo la experiencia de más de 20 años de trabajar en las casas, lo que he visto, mis errores. No estoy diciendo que soy perfecto para nada. Le estoy compartiendo de mis errores. Muchas veces me apresuré, muchas veces respondí preguntas que no debía responder, muchas veces tal vez metí al agua gente que no debía haberlo hecho. Me apresuré y lo confieso, lo reconozco y le he pedido perdón a Dios y le he pedido que me ayude, porque aquí no hay evangelista perfecto. Yo no soy no soy para nada la referencia, el punto de referencia para la iglesia de Cristo, ni soy el mejor evangelista, pero quiero compartirle mis experiencias. Espero que les sirvan, espero que la enriquezcan con la suya y que puedan formar su propio método, puedan formar autodidacta tal vez su propia manera, su percepción, y de esa manera poder ser más efectivo en la misión más importante que tenemos, que es la de salvar a un mundo perdido. Mi hermanito Daniel también tiene la manito levantada y también agradecería, por favor, puedas conectar tu micrófono. Gracias. Ha sido muy edificante por ahí el estudio que hemos estado eh, consecutivamente teniendo. Y solamente tengo yo dos preguntas. Actualmente por ahí yo y mi papá, el hermano Antonio Monjaras, estamos llevando un estudio a una familia. Se compone como de 6 personas ya adultas, el cual pues ha habido algunas peticiones, ¿verdad? ¿Cuál fue una de ellas? Que querían participar en la oración. Llevamos alrededor de 4 sesiones. Hemos traído 30 minutos y unas lesiones que yo tengo de un PDH, pero ahí solamente mi pregunta es sobre lo que ellos pidieron, ¿verdad? Sí, cuando yo reconozco mucho esta parte de darles la importancia también de ellos que participen, escucharlos, dejar las dudas, pero en cuestiones de la oración, es cómo podemos trabajarlo con ellos. Digo que es una parte muy importante cuando ellos están muy interesados y decirte, quiero orar, ¿verdad? Entonces, esa parte nosotros como que la recibimos como que, ok, sí será o no será. Esa parte que sí quisiera pues aconsejar. Y por la otra, también la otra pregunta es si
debe de ser, ya que es una familia, es como muy unida, si se tendría que seguir el estudio en general o se tendría que tomar aparte porque son familias también y por ahí como que se pudieran tocar temas diferentes o alguna encauzarlo en esa parte. Esas serían mis preguntas. Gracias, mi hermanito, por tus preguntas, que son muy prácticas y creo que están ante un desafío. Eh, Entiendo el punto de la oración y sabes qué, mi opinión, yo no tendría ningún problema que ellos oraran. No tendría ningún problema. Si eso va a ayudarme a ganarme el corazón de ellos, no tendría problema de hacerme judío a los judíos, gentil a los gentiles. Total, yo voy a estar orando también con ellos y voy a estar también pidiendo por ellos a Dios y voy también a estar llevando estas necesidades y estas peticiones al Señor. Y, y digo yo que uno tiene que ser muy sabio, porque si eso le genera rechazo de que nosotros somos exclusivistas, de que nosotros los juzgamos, los criticamos o los consideramos menos que otras personas, y eso aleja el corazón de ellos, entonces digo, ¿de qué me serviría guiar a mí la oración si al guiarla voy a estar causando tristeza en el corazón de otra persona? ¿Cambia algo? ¿Cambiará algo? Al final, en mi entendimiento, sé que la intercesión y aquel que dirige la oración es muy importante, pero hay que acordarse siempre que Dios responde la oración de acuerdo a su voluntad y no lo que diga la gente. ¿Será acaso que Dios va a responder más porque es cristiano o no es cristiano? ¿Será que Dios no lo va a escuchar? Incluso algunos me han preguntado, hermano, ¿y Dios escucha a los gentiles? Yo le digo, le ha hecho 10 si Dios escuchó a Cornelio, porque el ángel se presentó ante un gentil y le dijo, tus oraciones han sido recordadas. ¿Cómo? Si Cornelio es gentil, no es cristiano él. Para que usted sepa, la Biblia dice que Dios escucha a los gentiles. Ahora, diferente es escuchar a responder. Es otra cosa, diferente. Pero escuchó a Cornelio, lo escuchó claramente. Y el ángel se le presentó para guiarlo y ayudarlo a la salvación. Obviamente. Pero de que los gentiles oren, a mí no me complica. Por un lado, esa es mi opinión, te lo digo, esa es mi opinión. Y lo segundo, creo que cuando se trata de evangelismo, claramente si lo estamos guiando ya en esta tercera etapa, cuarta etapa, quinta etapa, obviamente que tenemos que ir hacia la necesidad, generar en las personas la necesidad de que están perdidas y necesitan el evangelio. Ok, pero si tú notas o tu papá nota que hay otras necesidades, pero que no son del grupo, sino que son más individuales, entonces tal vez puede ser necesario hacer otras visitas para no desviar al grupo del propósito inicial. Me he dado cuenta de esto, hermanito. ¿Puedo venir otro día para que lo conversemos? Tal vez más privado, tal vez haber un problema matrimonial, un problema de los hijos, una necesidad, no lo sé. Porque cuando dirigimos estudio a grupos, no debemos perder el norte de que ellos son la prioridad y que la salvación es la prioridad. Porque si comenzamos a enfocarnos en lo específico, no va a terminar nunca ese proceso. Porque siempre van a estar surgiendo en el grupo distintas necesidades. Entonces, ¿qué haría yo? Seguiría el estudio con tu plan de trabajo, tus lecciones, tus sesiones, y si noto que hay alguna necesidad específica, hermanito, podemos conversar este día. Voy a pasar otra media hora en la semana y imagínate, y genera más puntos de conexión con la palabra, más tiempo de estar delante de Dios y te puede dar más oportunidad. Porque al final ellos se van a convertir y después hay que edificarlo
y ayudarlos en su familia, en su matrimonio, en su vida cristiana. Entonces vamos a tener que generar toda esa asesoría también. Entonces, siempre yo voy viendo cada cosa en su contexto. Si las sesiones de evangelismo, evangelicemos. Para poner la necesidad y dar la solución. Si surgen distintas temáticas, más de problemas relacionales, situaciones, voy a ir otro día, si es que tengo el tiempo, y voy a generar esa otra instancia para responder más específicamente. También digo, en mi opinión, me gustaría compartirte mi opinión en cuanto a eso. Y gracias por la pregunta, hermanito. Listo, hermano. Muchas gracias. Amén. Otras preguntas, comentarios. Creo que Agripino también levantó su manito. Sí, sí, muy bien. Primeramente, hermano, pues muchas gracias por la enseñanza. Todo lo que ha dicho es muy cierto y pues estoy completamente de acuerdo, coincidimos en eso, en esa manera de darle, de acercarnos a la persona primeramente para conocerla, tratarla, poder entender sus necesidades, para poder presentar el evangelio pues con un mayor entendimiento y sobre todo, pues pues una de las cosas que a mí en lo personal me ha funcionado, yo desde que estaba en el grupo de jóvenes, el líder siempre nos motivó a que saliéramos a evangelizar y una de las cosas que nos enseñó fue eso. Pero también quiero compartirles que una de las cosas que me enseñaron y que he puesto en práctica es tratar temas que no se presten a la discusión, sino más bien que los animen a acercarse a Dios. Y uno de los temas que a mí en lo particular me ha funcionado, he evangelizado a diferentes tipos de personas con diferentes creencias, pero uno de los temas que me ha funcionado a mí es buscando a Dios. Es decir, cómo las personas pueden buscar a Dios, independientemente si son ajenas a la palabra o ya tienen una creencia, pero esto me había abierto las puertas para poder dar seguimiento y seguir tratando pues con las personas. Y incluso en ese tema, pues una de las cosas que yo les comparto es cómo las personas pueden buscar a Dios. Y por lo menos les presento unas 3 o 4 cosas que ellos pueden hacer, que una de ellas es leyendo la palabra, orando, reuniéndose con la iglesia y teniendo la disposición para ser enseñados. Entonces, en mi experiencia personal, creo que si, y respondiendo también a la pregunta que se hizo, de alguna manera lo que estamos buscando nosotros es acercar a las personas a Dios. Pero ¿cómo las personas se van a acercar a Dios? Si no es que las mismas personas se lo puedan pedir ellos a Dios. Y esa es una de las cosas que yo les digo. Me da mucho gusto su deseo que tienen de buscar a Dios y oren ustedes, lean la Biblia, porque de esa manera van a buscar a Dios. Entonces, por mí, en mi experiencia, ha funcionado porque de hecho también les doy una clase de cómo orar a Dios. Independientemente si quieren orar o no quieren orar, yo les comparto cómo ellos pueden orar. ¿Por qué? Porque de esa manera ellos van a buscar a Dios en su relación personal, independientemente de todo lo que yo les pueda compartir. Entonces, pues solamente, pues ese es mi comentario y pues muchas gracias a usted y pues igualmente a cada uno de nuestros hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermanito. Muchas gracias por tu aporte también. Crear bases. Estamos en esa etapa. Crear bases sólidas en la gente para que puedan tener una comunión con Dios. De esa manera van a convertirse y no se van a soltar más de la mano de Dios. Gracias por tu aporte, por tu método también. Sé que nos sirve a todos nosotros, nos enriquece y esa es la idea, que podamos hacer juntos esta clase. No hay método infalible, no somos perfectos, pero queremos siempre perfeccionarnos y mejorar para el Señor. No sé si hay algún otro comentario o algún otro aporte.
que pueda levantar la manito, por favor. Sí, Mi buenas hermano noches, Rubén. hermano. ¿Me escucha? Sí, escuchamos. Sí, buenas noches, hermano. Mi nombre es Víctor Gallegos. Sí, mira, de hecho, me gustaría ponerme en contacto con el hermano que acaba de dar el comentario sobre, sobre tener buenas técnicas para dirigirse a la gente, que es lo que estaba comentando ahorita. Y, y pues es algo que a mí me gustaría aprender, porque yo he intentado compartir lo poco que sé de la Biblia con personas de otras creencias y pues sí me ha sido difícil, pues, digamos, hacerlos entender. Pero sí, como lo han mencionado y como usted lo ha mencionado, Armando, debemos ser como que más asertivos para dirigirnos a la gente. Y son técnicas que sí necesito adquirir para saber evangelizar. Y ya que este hermano hizo ese comentario, pues me gustaría ponerme en contacto con él para que me pase esos tips para saber evangelizar. Amén, mi hermanito. No se preocupe. El nombre de él es Agripino Martínez. Así que Sí, ahí está en el grupo también. Y aprovecho de decir que si usted tiene consejos, si hay métodos de evangelización, podemos subirlo al grupo que tenemos de diplomado y allí podemos compartir las herramientas que usamos y así enriquecernos eh, mucho más, ¿ok? Sí que sientas en libertad. Si tiene alguna pauta, algún trabajo, algo que quiera compartir, también eso nos puede servir a todos. Yo también voy a subir al grupo mi pauta de trabajo para que la puedan mirar, analizar también y así también poder enriquecer la obra de evangelismo. ¿Ok, mi hermanito? Así que por lo menos eso lo vamos a hacer en el grupo. Sé que mi hermanito Cristian es ahí el administrador y nos va a estar guiando en toda esa idea porque queremos mejorar, perfeccionar y aprender los unos de los otros. Hermanito Rubén Figueroa, también tienes tu manito levantada, por favor. Sí, gracias hermano Luis, por el tiempo que se da, aun cuando no está en su ciudad, anda afuera y se da el tiempo para hacerlo. Para cada uno de nosotros es muy importante escucharlo. Eh, Tal vez muchos de los que estamos aquí ya hemos estudiado algún otro método de evangelismo y esto que escuchamos de usted también pues nos anima, ¿no? A seguirnos esforzando más para servir a la obra del Señor. Y muchas de las cosas que usted ha mencionado en sus clases, en lo particular, lo he visto, lo he vivido, porque sí es muy cierto que uno debe de llevar, de captar el interés hacia las personas, escucharlas. Usted decía al principio de su clase que debemos de tomar tal vez una sesión para escucharlas, porque sí tenemos que saber cuáles son sus necesidades y saber cuál es pues la necesidad espiritual, ¿verdad? Que todos tenemos diferentes necesidades, los seres humanos, pero obviamente que el ser humano también tiene esa necesidad espiritual y muchas veces en esa plática que usted dice podemos darnos cuenta qué les está faltando, qué es la necesidad espiritual. Y escucharlo vamos a poder interactuar con ellos. No podemos hacer robots, ¿verdad? De decir, ¿quiere estudiar la Biblia? Sí, a ver, siéntese y le voy a leer uno y otro versículo, como usted lo decía, porque sí, lo vamos a atiborrar de muchos versículos, algo que usted comentaba, hermano, que para nosotros, desde muchos de nosotros hemos crecido dentro de la iglesia, nacimos dentro de la iglesia y por muchos años hemos aprendido las historias de la palabra de Dios, versículos, hemos escuchado una y otra vez y queremos que estas personas que nos dan el tiempo de estudiar con ellos la palabra de Dios, pues se lo aprendan en una sesión y que nos entiendan en una sesión. Y me gustó mucho la parte que dijo que no nomás es bautizarlos, sino que es que realmente se salven.
porque a veces queremos dejar llevar el mensaje a que entiendan el bautismo o que entiendan el evangelio hasta que se bauticen y ya. Hasta ahí muchas veces lo hemos entendido, algunos de nosotros, pero no es hasta ahí, sino es hacerle ver todo el panorama. Y uno de los ejemplos que batalla o que batallamos también nosotros para poder mostrar o enseñar, hermano, a aquellos que nos escuchan acerca del Evangelio, de la palabra de Dios, a aquellos que se dan el tiempo, es esa parte también de la importancia de que para cumplir con Dios es el reunirse, el de participar de la cena del Señor. Y dices, ¿cómo es posible? Pues si esto nunca me lo enseñaste, nunca me dijiste, y ahora ahora no lo capto, no lo entiendo, ¿no? O sea, me hablaste de una parte, pero no me hablaste de todo. Y me la estás diciendo después de haber firmado el contrato, ¿no? Cositas como esas, que a veces no se puede quedar todo en el de ¿crees? Sí creo, me bautizo y ahí tú arréglatelas, ¿no? Como tú puedas, ¿no? No es así. Y yo agradezco mucho que usted nos esté diciendo, aquellos que a lo mejor lo escuchan por primera vez o que por primera vez tienen la intención de evangelizar, como el hermano que acaba de pedir el material, sí es bueno todos estos mensajes que usted nos está dando, tips, y que al final vamos a tomar su método o cualquier otro, pero siempre recordando los consejos que usted nos está dando. Muchas gracias, hermano. Siga adelante, nos siga motivando a servir mejor al Señor. Amén. Muchas gracias por tu palabra, mi querido hermano. Y gracias a todos por su paciencia y su disposición. Muy bien, pues creo que ya no hay más. Entonces, vamos a terminar, hermanos, por hoy. Ya vendrá el momento en el que lleguemos a la parte práctica. Ahí está dentro de la presentación de este estudio, una parte donde hay métodos y formas, entonces también ya llegaremos a ello, ¿verdad? Gracias a nuestro hermano Luis por la clase y pues gracias a todos ustedes, hermanos, por su participación el día de hoy, por estar presentes. Y como bien dijo el hermano Luis, ahí en el grupo pueden compartir, si así lo desean, solamente para no, a lo mejor, pues muchos tienen actividades o trabajos y pues no de ahí estar con todo los mensajes, a veces se pierde a lo mejor si hay algo importante. Si hay alguien que desee que se le comparte el material, pues bueno, aquí puede ver con quién, pregunte y a lo mejor en lo privado pueden mandarse la información, para no saturar.